Comienza El Reloj de Dios. Las noticias actuales con el enfoque bíblico que muestra nuestro tiempo y ubicación. El enfrentamiento entre palestinos y la policía israelí en la explanada de las mezquitas. A medida que la guerra continúa, el número de personas que huyen. Aquí comienza el Reloj de Dios. Gracias por estar en sintonía una vez más a través de las plataformas de redes sociales, del canal del apóstol Sergio Enríquez y por supuesto en Rema Estéreo 91.7 FM y Rema TV. Estamos hoy en una ocasión especial, no solamente porque se celebra la independencia de toda Centroamérica en este día y estamos transmitiendo en vivo, sino también porque hoy tenemos un programa con invitados especiales. Inicio saludando a nuestros anfitriones, hermana Leti de Enríquez, que siempre nos acompaña, ya sea con su presencia y su coordinación y apoyo, y por supuesto al apóstol Sergio Enríquez, aunque en casa, apóstol, hoy también tenemos invitados especiales, pastor Gilmar Ochoa, pastor Willy González y al pastor Marco Vinicio Castillo. Gracias a todos por estar con nosotros. Apóstol, Centroamérica celebra una independencia y hoy en Guatemala de verdad también se respira un poquitico de tranquilidad al ver que las cosas pues marchan todavía. Sí, bueno, sí, gracias a Dios, ¿verdad? Ha avanzado el sistema de gobierno a través de estos 203 años, tanto desde México también, sí, claro, y los países del sur de América, pues no precisamente en este 15 de septiembre, pero también muy cercano al año 1821, fue esa emancipación del reino español, ¿verdad? Yo quisiera felicitar a todos los que están celebrando, los que estamos celebrando esa libertad, ese logro. Los bendecimos en el nombre de Jesús, pero les recordamos también que la Biblia dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y que hay otro anuncio bíblico que dice: permaneced pues firmes en la libertad con la que Cristo os ha hecho libres. También hay otro versículo que dice: donde el Espíritu de Dios es el Señor, ahí hay libertad. También dice la Biblia: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Digo esto porque aunque somos amantes de la patria que nos vio nacer, en donde dejamos tirado el ombligo, no podemos abstraernos de la realidad de la verdadera libertad que proviene únicamente de Dios. Los israelitas, pues no es este el tema, ¿verdad? Pero aprovecho para desearles feliz cumpleaños a todos y decirles que los israelitas celebraron muchas veces un Mesías que iba a venir a destruir a Roma, ¿verdad? Para hacerlos libres. Pero la verdadera libertad no era esa. Jesús no vino a causar una revolución para botar al imperio romano, sino que Él vino para destruir las obras del diablo, que es de donde procede la esclavitud, ¿verdad? Y con el paso del tiempo, nosotros seguimos honrando a nuestros próceres, bendiciendo a todos aquellos hombres y mujeres valientes, valerosos, que expresaron su opinión, que se levantaron en contra del caudillismo que venía del imperio español y pues lograron algo, ¿verdad? No total, porque sabemos que pues de todas maneras fueron los descendientes españoles los que siguieron gobernando aquí, ¿verdad? Y la patria del criollo lo dice, ¿verdad? Para quienes recuerdan no esos es libros. protesta, no es Claro, protesta, solo estoy enfatizando que la verdadera libertad viene de Jesús. Así que feliz día de la libertad para todos ustedes y que ondee esa bandera preciosa, azul, blanco y azul, en todo el país, en amor, en el lugar en donde Dios nos ha puesto, pero que no se nos olvide que la verdadera libertad viene del Señor y que no es libertinaje, es libertad. Bueno,
Totalmente. Dios mío, ya me fui por otro lado. Vine en modo predicador hoy. Sí, ¿verdad? Sí. Será porque recién terminó de predicar en el altar. Pero debemos decir que nuestro apóstol Sergio, de hecho, es muy amante de la patria, nos ha contado y transmitió en sus redes sociales un poco de cuando estaban izando la bandera de Guatemala hace unas semanas exactamente aquí en nuestro país. Pero como bien decía también México, mañana 16 se estará celebrando, hoy 15 fue su grito de independencia y también pasa por una situación convulsa. Y aunque sí estamos hablando de la independencia de Centroamérica, de los países y lo que ha estado ocurriendo en las últimas semanas, también vamos hoy a enfocarnos un poco en lo que ha estado siendo noticia. Y quisiera iniciar, apóstol, aunque vamos a revisar muchas noticias, abriendo la oportunidad para que ustedes puedan conversar con nosotros a través del más 502 56 17 90 99. Estamos en vivo y en directo, lo cual nos permite leer inmediatamente sus preguntas. Tenemos el apoyo de los pastores para hacerlas en un momento más al apóstol Sergio Enríquez. Sin embargo, me encantaría, hablando de redes sociales, leer este mensaje y, apóstol, su opinión. Dice Donald Trump: estoy sano y salvo. Nadie ha resultado herido, gracias a Dios. Agradezco tener vuestro apoyo, indica en su mensaje. Hay gente que en este mundo hará lo que haga falta para detenernos. Yo no dejaré de luchar por ustedes, no me rendiré nunca, siempre los querré por apoyarme. Mediante nuestra unidad haremos a Estados Unidos grande de nuevo. Mensaje que él emitió poco después que trascendiera de un nuevo atentado en su contra en un periodo de 2 meses aproximadamente. Apóstol, inicio preguntándole qué opina usted de esta situación tan terrible en el país más poderoso del mundo. Sí, bueno, sin lugar a dudas, una cuestión convulsa y algunos tratan de calmar los ánimos diciendo no fue un atentado, es un aparente atentado. Hubo disparos cerca de donde está, pero hermana, eso ya está muy sospechoso. Hubo disparos que le pasaron zumbando por aquí, pero no le estaban apuntando a él, ¿verdad? Esta vez no era le dieron una en la bala oreja. perdida, ¿verdad? Sí. Sí. Realmente, cuando empezamos, yo les decía que de los escenarios que nosotros hemos manejado para más o menos ver los tiempos, me parece que hay algunos que son un poco más complicados conforme va avanzando el tiempo. Uno de los escenarios muy complicados es el escenario mundo, porque en el escenario mundo nosotros tenemos que analizar los gobiernos, ¿verdad? Que es prácticamente lo que está sucediendo, las políticas que emanan de diferentes gobiernos, y eso no es agradable para aquellos que son confrontados con la palabra. Los otros escenarios que también son un poco complicados, los menos complicados son tierra, porque la tierra no se va a enojar porque nosotros digamos que hay terremotos y que hoy en la madrugada hubo 3 temblores, sí. Uno de 5.5 me parece y los otros de no sé cuánto, que no sé si ustedes lo sintieron, pero yo estaba estudiando cuando tembló, dije, Padre Santo, Dios mío, todos los hermanos que los arrulle el temblor. Bueno, desde anoche, recuerdo yo sentí un temblor en la noche. ¿No? Sí, pero de eso no es muy conflictivo hablar, porque ¿quién va a protestar? La tierra no va a decir, dejen de estar hablando de mí, ¿eh? Claro. Pero ya cuando nos vamos metiendo en otros temas, como mundo, del cosmos tampoco, porque los marcianos no nos van a venir a alegar, ¿verdad? No, por lo menos no públicamente, sí. Si lo hacen no nos enteramos. Pero ya cuando se habla de otras cuestiones, por ejemplo, ya familia que está íntimamente ligado con el escenario mundo, entonces sí, ahí ya puede haber una animadversión de ciertos grupos que están tratando de cambiar el concepto original de Dios respecto a la familia. Entonces ahí sí vamos a tener confrontación. Sin embargo, ahí todavía vamos a contar con el apoyo y la opinión de toda la cristiandad, porque supuestamente toda la cristiandad estamos de acuerdo en que Dios hizo varón y hembra. Entonces ahí estamos bien, ¿va? En el escenario de Israel ya se pone más complicado, ¿va? Porque hay mucha animadversión de parte de grupos radicales. Pero aún ahí todavía el pueblo de Dios actual, ¿verdad? No, cuando yo digo pueblo de Dios no me estoy refiriendo a Israel, sino que lo que Pedro dice, que nosotros somos el pueblo de Dios. Le pusieron pausa a Israel y después los van a traer de regreso por medio de Jesucristo, porque nadie entra sin el Señor Jesús. Bueno, pero es otra cosa. Es otra cosa, pero es el punto central del Evangelio. Sí, entonces ahí todavía tenemos apoyo, pero
Ya cuando nos vamos metiendo en el escenario Babilonia y en el escenario mundo, ahí empezamos a tener problemas. ¿Por qué razón? Con los mismos hermanos. Porque en el escenario mundo nosotros estoy contestando lo que me dices de Donald Trump. Donald Trump, sí. Tratando, pues, pero estoy tratando de explicar. Tiene una importancia superlativa para mí ese escenario, y mucha gente de la cristiandad, cuando se menciona la palabra política, algunos hasta se persinan, ¿ma? Claro. y otros decimos y otros reprenden. Claro. Y entonces algunos ni siquiera quieren tocar el tema. Algunos por miedo, otros por falta de convicción y otros por mala enseñanza. Sin embargo, cuando nosotros vemos en el libro de Daniel, en el libro de Apocalipsis, nos damos cuenta que hay un anticristo que nosotros por años, décadas, le hemos conocido como el anticristo político, y otro que le decimos el anticristo religioso, que al final de cuentas no es necesariamente un anticristo, sino que es un pseudocristo, ¿verdad? Alguien que se hace pasar por Cristo. Pero en el otro lado, el que decía el anticristo político, ese tiene que ver con la política. Y nosotros no nos podemos quedar como avestruz olvidando eso. Claro. Tenemos que saber que los sistemas de gobierno han venido cambiando a través del tiempo. Eso viene desde mucho tiempo atrás, desde el feudalismo, desde antes, cuando los gobiernos eran tribales, bueno, cuando empezaron a ser familiares, tribales, después en pequeños reinos, feudos, etcétera, y se fue perfeccionando hasta llegar a una monarquía en donde había una sola persona que era el dueño con horca y cuchillo para decir lo que se hacía, con un poder absoluto concentrado en una sola persona. El ¿verdad? poder político y que era un religioso. Poder político, Sí. era un poder político. Y que entonces, pero eso siempre ha sido, entrar el poder espiritual, llamémosle así, digámosle no religioso, espiritual. Porque nosotros vemos en las tribus primitivas que hay un brujo, ¿eh? Que hay un brujo que es el que hace todas las ceremonias y tira ceniza y lanza lo que sea, y es tomado como que fuera voz de Dios, ¿verdad? Entonces, pero eso como que se va perfeccionando con el paso del tiempo, y ya se va convirtiendo en reino y después en imperios. Yo no sé si ustedes alguna vez han tenido por curiosidad ver cuántos imperios ha habido en el mundo, porque nosotros como cristianos nos hablamos de el imperio egipcio, así el asirio, pues, y después el de la estatua de Daniel, que sería babilónico, medo-persa, Grecia y Roma, y decimos son esos 6, Asiria, Egipto y los otros. Pero no son solo esos. Está el imperio mongol, el imperio chino. Han habido dinastías, cientos de años en donde ellos han estado siendo gobernados como un imperio. El imperio británico, el imperio los otomanos, los turcos, los imperios africanos, los imperios. Híjole, son cientos de imperios. Y un imperio se distingue de un reino, que el imperio es la aglutinación de reinos. Entonces, eso fue cambiando y nosotros somos testigos de eso. Pero al cambiar, cambia la política. Así es. Al cambiar, cambia la política. Entonces nosotros como cristianos no podemos decir, uy, no, Señor, reprenda al diablo, la política. No, tenemos que analizar esa situación. Mucha gente está confundida pensando que es casi una herejía que un evangélico, que un ministro cristiano aborde el tema para orientar. Pero cuando nosotros vemos los cambios que se han ido dando, solo en el siglo pasado vemos la caída del Imperio Británico.
que cayó y todavía es poderoso. Sí, todavía claro. es poderoso. No pero, como lo fue, pero es el más grande que ha habido, por cierto, ¿verdad? Que dicen del Imperio Británico que no se ponía el sol en el Imperio Británico. Tenían a Australia, Sudáfrica, la China, la India, Canadá, Estados Unidos. Pues, padre, tenía todo el mundo. Tenía todo el mundo. Incluso aquí Belice, allá en el sur, las Malvinas, que son pequeñitos, pero estaban metidos en todos lados. El imperio más grande. Pero cambió. Y entonces, pero no empezó a caer ahí. Empezó a caer, pero eso ya sería historia, pero solamente para puntualizar lo que estoy tratando de trasladarles, para decirle a los hermanos que hablar de los regímenes políticos y totalitarios algunos que prevalecen en el mundo no es un pecado, sino que es lo que deberíamos de estar atentos. No es que nos vayamos a meter nosotros. Ese no es el punto. No activistas políticos. Exactamente. No es que yo me vaya a volver un activista político, ¿verdad? Porque somos predicadores, somos ministros de la palabra y del púlpito, pero nuestra fuerza no debería estar enfocada en un activismo político, aunque sea justo. Mira hasta dónde nos vamos a meter, porque ahí, por eso te digo que ese escenario es complicado. Hay un hombre que se merece todo mi respeto y admiración, famosísimo, hasta tienen un día especial en Estados Unidos de feriado para celebrarlo, y es Martin Luther King. Exacto. ¿Verdad? Y él era un predicador afroamericano, pero se convirtió en un activista político, sí. ¿verdad? Claro, ahí podríamos decir, sí, pero lo que pasó fue que la raza negra lo tenían sojuzgada. Sí, es cierto, pero se metió en eso. Nuestro propósito no es meternos en eso, pero sí evaluar, considerar y decir, aquí está pasando esto. ¿Por qué razón? Porque el anticristo dice en la Biblia, en el libro de Daniel, que con intrigas va a acceder al poder. Y que va a empezar a desplazar mucha gente. El poder político. Y en el libro de Apocalipsis dice que los 10 reinos le entregan su poder a él para que él gobierne. Y con él le dan el poder económico. El poder económico que, como hemos conversado en anteriores oportunidades, una sola industria puede manejar más dinero que el Producto Interno Bruto de algún país. Así es. Mira, solo la industria del entretenimiento, Sí, claro. solo la industria del entretenimiento podría poner en jaque a la economía de un solo país. Hay cosas que no se pueden controlar de esa industria del entretenimiento. Por ejemplo, el deporte. Digamos, ¿quién fiscaliza a la FIFA? Esta no es una protesta. A ver, por favor, entiéndanme. Solo estoy pensando, ¿quién la fiscaliza? No sé si ustedes se recuerdan que hubo una historia que la llevaron incluso al cine, entretenimiento, en donde hay un médico que descubre que tienen un problema en la Daño mente cerebral. los jugadores de fútbol americano. ¿Se recuerdan? ¿Qué es lo que les pasa? No me recuerdo, pero de tanto golpe en la cabeza empiezan a tener... Les mueve una parte del cerebro y eso les hacía ser erráticos y cometer errores y hasta volverse violentos. Y se volvían locos y muchos se suicidaron y se murieron. Y cuando él lo descubre, pero eso está basado en la vida real, cuando él lo descubre y lo empieza a decir, lo empiezan a atacar, porque el poder económico es tremendo. Entonces, esa industria, junto con otras, tienen muchísimo dinero. Solo la industria del entretenimiento estamos hablando ahorita, que podríamos decir turismo, deportes, artistas. Ahí se podrían congregar todas estas ramas del entretenimiento. Y una de las cosas que a mí me impresionó de una frase que le dicen a este hombre es: no te pelees con la NFL, ¿verdad? No te pelees con ellos,
porque ellos son tan poderosos, le dijeron ahí, que le quitaron su día a Dios. O sea, el domingo. Que era el día de ir a la iglesia. Exacto, le quitaron su día a Dios. Eso es lo que ellos dicen, a Dios no le quite nadie nada, pues, pero es la comparación, el poder ese, ¿verdad? Y nosotros sabemos que todos los días son de Dios. Pero entonces tenemos que platicar. Y otra vez, ya después de tanta vuelta que di, entonces ahora aparece un segundo atentado. Yo no creo que haya sido accidental, que un par de borrachos ahí se hayan empezado a balacear entre ellos. Perdón por balacear, pero así dicen en mi pueblo. Claro, un tiroteo. Un tiroteo, Sí, una balacera. Bueno, pero yo creo que ahí había algo más, ¿verdad? Entonces cuando yo veo eso en la nación más poderosa, pero todas las naciones, es que no es solo, mira pues, Rusia tiene un gravísimo problema ahorita. La China tiene otro gravísimo problema. Digamos, Rusia, Ucrania está pidiendo que les dejen lanzar misiles de largo alcance que les dieron los de la OTAN. Y ellos ya dijeron que si eso lo hacen, va a venir la Tercera Guerra Mundial. Pues ya lo han estado, ya llevan más de 2 años. 2 años siendo. 2 años esa cosa. Exacto. Y cuando vemos Israel, Netanyahu tiene un problema político en donde le están protestando las gentes porque quieren que negocien con el grupo terrorista para la liberación supuestamente de los prisioneros, y qué doloroso ha de ser para ellos, y que el Señor les ayude, les llene y los regrese sanos y salvos. Sí, es nuestro anhelo y nuestra oración, pero también tenemos que entender que esta gente es terrorista, muchos de ellos deben de estar muertos. Así es. Negociar con terroristas, negociar con el diablo. Pero bueno, eso será, pero eso es, está una olla como burbujeante, así burbujeante. La China diciendo, pues el problema del fentanilo es Estados Unidos. Si quieren los ayudamos en algo. Por el otro lado, allá en Sudamérica, ya tambores de guerra entre Argentina y Venezuela, porque el otro quiere, y Brasil, porque la embajada de Argentina, como rompieron relaciones, entonces la custodia Brasil, pero ahí se refugiaron algunos que venían huyendo, que eran de María Corina Machado, se fueron huyendo, y aquellos los quieren entrar, pero entonces se pelearían con Brasil y con Argentina, y estaría una guerra en Sudamérica. Y no solo eso, sino que ya hay barcos rusos en las costas, submarinos nucleares rusos en las costas venezolanas. ¿Cómo se le pasaron a los gringos? Saber, ¿va? Pero el punto es que la cosa está álgida, está muy álgida. Entonces nosotros no podemos dejar de ver cuáles son los movimientos que son plataforma para exponer la polarización que el anticristo le conviene que haya en el mundo. Porque el anticristo lo que quiere es causar un caos absoluto para de repente emerger él y decir, yo les doy la solución, paz y seguridad, no se preocupen mis hijos, no te preocupes mi vida, ya vienen tiempos mejores, ¿verdad? Hagámoslo canción. Padre santo, Dios mío. Apóstol, bueno, yo hablo mucho, mejor devuelvo el micrófono. No, pero por favor, de hecho, queremos seguir platicando de esto. Le pregunto, relacionado con lo que están mencionando, que hemos hablado en otras ocasiones, que digamos que este escenario escatológico, que es mundo, es el sistema, ¿verdad? El sistema político, lo que está gobernando ahora mismo. Pero quiero preguntarle, ¿la política y la religión deberían en algún momento converger o deben caminar separadamente ante este contexto que estamos viendo, de llamados incluso, por ejemplo, que el Papa, por mencionar a un líder político o a un líder religioso, acaba de decir que lo que acaba de pasar, por ejemplo, en el debate político de Donald Trump y de Harris, era terrible porque estaban promoviendo el aborto. Entonces, allí de nuevo se mezcla política, religión. ¿Qué opina usted? Tal vez eso no podría yo catalogarlo como mezclar política y religión. Son principios de personas que dirigen algunos movimientos espirituales y que dan su opinión. Claro. Porque si uno no puede dar su opinión, entonces diríamos que todo el mundo tiene libre expresión del pensamiento, menos nosotros.
Entonces ya no sería todo el mundo. Y entonces eso pues no es correcto. Ahora, mezclarla es otra cosa, ¿verdad? Ese es uno de los problemas que se dieron en los gobiernos de la Edad Media, que quien gobernaba realmente era el poder religioso, ¿verdad? Y por eso vino la separación que tanto se habla. Pero ellos eran los que ejercían el mando. Incluso de esta religión que tú acabas de mencionar, ejercían dominio sobre reyes, y sobre todo porque les conocían secretos en la confesión, porque se enteraban de tantas cosas, ¿verdad? Entonces eso podía ser nocivo y los presionaban. Pero cuando hablamos del mundo espiritual, yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es enseñarle a la gente. El apóstol Pablo, en sus epístolas, habla de que nosotros tenemos que tratar, tenemos que orar por los que gobiernan, tenemos que incluso cómo tratar con los patronos. Lo dice el apóstol Pablo, y que debemos de respetar las autoridades que son puestas por Dios, desde luego, ¿verdad? Porque dice que toda autoridad es puesta por Dios. Así que yo no me inclino por una mezcla religiosa diagonal política, pero sí me inclino por una influencia que uno puede tener para lo bueno, para decir, no, el Señor no le gusta eso, el Señor no se agrada de eso. Digamos, en ese caso, pues tenemos que hablar de la vida. La vida. ¿Qué dice Dios de la vida? Si Dios es el dador de la vida, ¿por qué el hombre la va a querer quitar? Entonces, pero el hecho de que lo digamos no quiere decir que entonces se nos dejen venir para perseguirnos, aunque eso es lo que está pasando, ¿verdad? Sí, eso es lo que está pasando. Sí, están coartando un poco Sí. la comunicación conservadora, por decirlo así. Es momento de hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a continuar ampliando en esta conversación, pero también queremos escuchar las voces de quienes están en línea, así que manden sus mensajes al más 502 5617 9099. Regresaremos y les vamos a presentar el resumen de lo que está pasando ahora mismo y continuaremos con el análisis de nuestros invitados y el apóstol Sergio Enríquez. Ya volvemos en el reloj de Dios. En un momento regresamos con el reloj de Dios. Rema TV, llenando tu vida. Jesús con sus discípulos se retiraron a la región de Tiro y de Sidón, y una mujer cananea lo alcanzó y le gritó diciendo: Señor, 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 ayúdame. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. No me es lícito dar el pan de los hijos a los perrillos. Señor, aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mujer, grande es tu fe. Aún en Israel no he encontrado una fe tan grande. Que te sea dado lo que has pedido. Ve. Gracias, Señor, gracias. El pan de la liberación del nuevo pacto. Santa Cena, Ministerio Ebenecer te invita a los servicios de Santa Cena el sábado 5 y domingo 6 de octubre en el auditorio de Iglesia de Cristo Ebenecer Zona 5 en los horarios habituales. Este evento será transmitido en Rema Estéreo, Rema TV y en todas nuestras plataformas digitales. Ven con toda tu familia y sé parte de esta bendición. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro fuera.
Todo lo hizo hermoso Dios en su tiempo. Disfruta de sus bendiciones. Apaga tu celular. Dios te quiere bendecir. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Primera de Reyes 17:16. Estamos de vuelta con El Reloj de Dios. 13 de julio de 2024, el primer atentado en contra del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hoy, 15 de septiembre, debo decir, 15 de septiembre, segundo atentado. ¿Qué es lo que ha pasado? Les vamos a presentar ahora un resumen de noticias para ponerles en contexto y seguir conversando con nuestro apóstol Sergio Enríquez y nuestros invitados. Donald Trump sufrió un disparo este sábado en el arranque de un mitin en Boulder, Pensilvania, que alcanzó la parte superior de su oreja derecha y fue inmediatamente evacuado. De acuerdo con el servicio secreto y su equipo de campaña, Donald Trump está a salvo luego de que se reportaron disparos en el vecindario donde estaba, en Florida. Detallaron que los disparos no estaban dirigidos al candidato presidencial republicano y se detalló que los agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos abrieron fuego después de ver una persona con un arma cerca del club de golf en el que se encontraba el magnate. Esto ocasionó que el sujeto huyera a bordo de una camioneta, sin embargo, sí se logró su captura. El Servicio Secreto dijo que investiga este incidente ocurrido, y resaltó que Donald Trump está a salvo. Este incidente ocurre aproximadamente a 2 meses. Vale la pena recordarles de esta situación en donde Trump recibió un disparo durante un intento de asesinato en un mitin en Pensilvania y una bala le rozó la oreja. Posterior a estos hechos, Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, publicó en su cuenta de X lo siguiente, y leo textual: me han informado de que se han producido disparos cerca del expresidente Trump y de su propiedad en Florida, y me alegro de que se encuentre a salvo. La violencia no tiene cabida en Estados Unidos. Más 502 56 17 90 99, el número telefónico para que nos escriban en WhatsApp y puedan conversar con nosotros. Apóstol, se preguntan, ¿fue una casualidad? Esto es increíble que siga pasando en contra de ese mismo personaje, Donald Trump. Bueno, mira, creo yo que de alguna forma nosotros tenemos en nuestros pueblos, en nuestras naciones, tenemos un poquitito más de experiencia respecto a esas situaciones, ¿verdad? Cierto, sí. Claro que Estados Unidos ha sufrido atentados y en donde han muerto incluso presidentes, le han disparado en algún momento a Ronald Reagan, y que gracias a Dios sobrevivió a ese ataque. Lo hicieron con John F. Kennedy, con Abraham Lincoln y con otros, ¿verdad? Nosotros
Lo hemos tenido aquí también, ¿verdad? Y no solo nosotros, México, un candidato presidencial de apellido Colosio, que prometía hacer un verdadero cambio en la infraestructura de la política mexicana, pues simple y sencillamente lo asesinaron y parte sin novedad. ¿Ah? Lo quitaron del camino. Lo quitaron del camino. En toda Centroamérica sucedió lo mismo y en todo el mundo, Pero como nosotros estamos más acostumbrados a que eso sucede, que si no es por un medio, es otro. Entonces, cuando vemos una cosa de estas en la democracia más fuerte del mundo, la palabra supuesto para nosotros ya no es un supuesto. Lo damos por hecho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le han hecho juicios tras juicios, tras juicios, tras juicios, tras juicios para no dejarlo participar, ¿verdad? Entonces, como no pudieron con los juicios tras juicios, entonces un muchacho que todavía no se ha dicho exactamente quién estaba detrás de él y por el cual tuvo que renunciar la directora de Servicio Secreto, atenta contra él y hay mucha cosa que está escondida alrededor de eso. Y hoy otra vez, yo digo, pues, si fue un supuesto, ¿por qué los del Servicio Secreto le dispararon a los que lo vieron con un arma y le dispararon? No tiene sentido. Además era una AK-47. Sí, era una AK-47. Entonces, a mí me parece que estamos ante algo fabricado, ¿verdad? Que definitivamente va a afectar las vidas y hay una animadversión, una polarización muy peligrosa, muy peligrosa. ¿Sabes qué? Y hermanos, miren, yo creo que el cine y la televisión a veces son utilizados como para promover algo que va a venir. Casi como adelantos, Sí, atracciones. exacto. Digamos, cualquier película, cuando se habló de la clonación, cuando se habló de Jurassic Park, se habló de clonación y al ratito clonaron a Dolly. ¿Verdad? Como que estuvieran viendo proyecciones, algo que uno dice que es imposible que va a suceder y después suceden. Una peste mundial saca una película y al ratito el COVID-19 y cierran todo el mundo, ¿verdad? Entonces, hay cosas que uno las debería de tomar un poco más en serio. Digamos, ahorita Hollywood está promocionando una película que se llama Guerra Civil, ¿verdad? Que es la guerra entre facciones en Estados Unidos, en donde se separa California, Texas y Florida del resto de los Estados Unidos, en una guerra sangrienta, terrible, ¿verdad? Entonces dice uno, padre, ya tuvieron una guerra de secesión, ¿verdad? Entonces, yo lo que veo es como una especie de cumplimiento de lo que la Biblia dice: se levantará nación contra nación, etnia contra etnia, se van a levantar para pelear entre sí. Yo creo que debemos de suplicarle a Dios que nos dé la oportunidad de seguir predicando este evangelio glorioso para que muchas almas se salven, para que nos podamos consagrar nosotros, ¿verdad? Que ya el Señor nos ha salvado para poder quitar cosas que todavía nos afectan y poder llegar al estado que Dios quiso. Pero como te repito, yo hablo mucho y tengo todo el día a estar hablando y aquí tengo a 3 consiervos que también creo que tienen mucho que decir, así que mejor les tiro el micrófono a ellos. Ya tenemos preguntas, en un momento se las voy a formular, que han entrado al número de WhatsApp, pero inicio dando una pequeña ronda. Me encantaría saber si, por ejemplo, el pastor Gilmar Ochoa tiene un comentario, una pregunta relacionada con lo que estamos hablando, noticias actuales y ese enfoque escatológico, ese enfoque bíblico que procuramos darle acá en el Reloj de Dios. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Gracias por la invitación a participar en este programa que para todos es de mucha bendición. Me llamó mucho la atención cuando nuestro apóstol Sergio nos hablaba acerca de la confusión que puede haber en mucha gente en relación al papel que la iglesia, incluso los ministros, deberíamos de tener ante los sucesos de actualidad. Algunos que se van al extremo de decir que la iglesia no debería de hacer nada, pero yo quería preguntarle, amado apóstol, precisamente con respecto a
que la iglesia debe ser sal en la tierra y luz del mundo, hablando de dos escenarios, tierra y mundo. Quiere decir que la iglesia sí debe de tener alguna participación, pero ¿hasta dónde estaría ese límite en donde no debería haber una mezcla, como bien se decía, en donde la iglesia termine siendo influenciada por el mundo, por la tierra, sino que la iglesia termine bendiciendo este mundo en el cual estamos, aunque no somos del mundo, ¿verdad? Esa sería mi pregunta personal, amado apóstol. Sí, gracias, Gilmar. Bueno, realmente es importantísima esa pregunta. Yo me quedaría con lo que hizo Samuel, ¿verdad? A ver, Samuel, el profeta Samuel, ¿verdad? Él era prácticamente el regente, el gobernante, el que juzgaba a Israel. Y el pueblo de Israel vio que las naciones se gobernaban de otra manera y entonces pidieron un rey. No era la voluntad de Dios que lo tuvieran, pero ellos pidieron un rey. No era la voluntad de Dios que lo tuviera en ese momento, se los iba a dar después. Entonces, como ellos pidieron, entonces se les dio. Les fue mal porque llegó Saúl. Pero cuando Samuel les dijo, ahora ustedes se van a dar cuenta del error que acaban de cometer, porque yo voy a orar al cielo y no es tiempo de lluvia ni de nada, y va a haber truenos, centellas y todo, y dicho y hecho, ¿va? Y entonces se asustó todo el pueblo. Y entonces le pidieron perdón y le dijeron que por favor no lo abandonaran. Entonces él les dijo, que me guarde el Señor de pecar contra él, dejando yo de orar por ustedes y de enseñarles. Esas dos cosas. Entonces él se retiró de gobernar y dejó que el rey que ellos habían escogido y que Dios se los había dado, le diera. Y él se iba a encargar ahora de orar y de enseñar. De orar y de enseñar. Eso no es correcto. Ese culto a Baal que están haciendo no es correcto. Y no solo eso, sino que incluso llegaba con el rey, le decía lo que le tenía que decir. Entonces, yo creo que nosotros como muy bien tú dices, la luz del cosmos, la luz del mundo y la sal de la tierra, lo que deberíamos hacer es, número uno, orar. Y número dos, enseñarle. Pero ¿a quién se le puede enseñar? Creo yo que a los que nosotros debemos enseñar es a los discípulos, a los nuestros, y decirles lo que es correcto. Es muy lamentable que muchos creyentes, por no ser discípulos, escogen a Barrabás, creyendo que son libres para hacer lo que se les dé la gana, y no es así. Porque la Biblia tiene parámetros de conducta de cada uno de nosotros. La Biblia lo dice bien claramente. Yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Escoged la vida para que os vaya bien. Entonces nosotros deberíamos de enseñar. Hermanos, disculpen, nosotros tenemos que escoger la vida. No tenemos que escoger el aborto. Tenemos que escoger la vida, ¿verdad? Nuestra tarea entonces es enseñar. No le vamos a imponer una enseñanza a alguien que no es cristiano, porque lo primero que tendría que hacer es convertirse a Cristo, ¿verdad? Sí. Pero por lo menos a los nuestros, ¿verdad? Que son bastantes, se les debería de enseñar y convencerlos con el Espíritu y la palabra que todos estamos sometidos y sujetos a lo que dice la palabra de Dios. Creo que eso sería parte, porque no nos podemos ir a meter nosotros en una lucha activista, sobre todo si somos ministros, si somos ministros primarios. Eso vería. Muy bien. Vamos ahora con usted, Pastor Willy González. Una opinión, una pregunta, un comentario relacionado con lo que estamos conversando. Gracias. Apóstol, usted mencionaba hace unos días que este tiempo era interesante porque había demasiados eventos en un espacio corto de tiempo. Específicamente, tal vez en este año, ¿verdad?, que se han dado tantas cosas. Y vemos las noticias, ¿verdad?, que son gran cantidad de noticias del tema. Sin embargo, en la población
del mundo está acostumbrada a tener muchas noticias. Se nos acostumbró de hace algunos años a tener demasiada información y a no tener la capacidad de entender la información, discernirla y hacer un juicio crítico. Y hoy hablaba usted acerca de la vanidad, ¿verdad? Incluso del entretenimiento en la iglesia. Sí. Y que todo esto puede ser que también estas noticias la iglesia no las pueda asimilar, la iglesia en general, ¿verdad? ¿Cómo entonces trasladar esta señal, esta alerta y qué se tiene que hacer? Sí, yo vuelvo otra vez a la carga con la enseñanza, ¿verdad tú? Nosotros, la Iglesia del Señor Jesucristo, no debemos solamente predicar, sino que también tenemos que enseñar. El Señor Jesucristo enseñaba y predicaba. O sea que son dos cosas distintas, ¿verdad? ¿Podría explicarnos la diferencia entre una y otra? Sí, el predicar se predica a todo el mundo, incluso al oyente y al creyente. En cambio, la enseñanza no, la enseñanza es para el discípulo. Es el conoceréis la verdad, seréis mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, la gente tiene que transicionar de ser oyente a creyente, creyente a discípulo, de discípulo a siervo y de siervo a amigo. Son esos 5 pasos los que deberíamos de empujar a que la iglesia lo tenga. Entonces, ahí hay una gran responsabilidad de los ministros, ¿verdad? Para transicionar hacia ello, que no podemos mantener entretenida a la gente. Por eso me parece tan interesante esa acotación que tú haces, porque realmente se cumple lo que dice la Biblia. Será como en los días de Noé, bebían, comían, se casaban, se daban en casamiento, y en los tiempos de Lot también, como quien dice, la vida sigue igual. La vida sigue igual. Aquí todo sigue, aquí no ha cambiado nada. No va a pasar nada. Y mientras la gente piensa eso, sí está pasando algo que está cambiando las bases completas de la sociedad y el fundamento. Y la Biblia dice que si los cimientos son trastocados, son cambiados, ¿qué hará el justo? ¿Qué hará? Entonces, lo que se está haciendo es cambiar la ley y la gente no lo entiende, que ese es un mover anticristiano, porque la Biblia dice que el anticristo va a cambiar la ley y va a cambiar los tiempos. Entonces, tenemos que estar atentos. Las ovejitas tienen que estar atentas y los ministros tenemos que estar atentos. Por eso es que el Señor dijo, velad y orad, para no entrar en tentación, pero también ese velar es extraordinario y lo tenemos que estar haciendo todos constantemente, velar y velar, velar. Llega el momento en que la gente se despierta y le ayudan a uno a velar, se vuelven centinelas. A mí me mandan noticias a los hermanos que tal vez yo ni siquiera he oído y me mandan, acaba de suceder tal cosa, en tal lugar sucedió tal, porque están como centinelas, como vigías, como vigilantes, están atentos, ¿verdad? Y creo que eso es bueno, sin volvernos paranoicos, ¿verdad? Sabiendo que esas cosas tienen que suceder y que nos tienen que causar de alguna manera cierto tipo de alegría, porque nos señala que el Señor viene pronto. Claro que sí. Vamos ahora con el comentario del pastor Marco Vinicio Castillo. Pastor, pregunta, comentario, aportación. Muchas gracias, Elcita. Muchas gracias, apóstol, también por la invitación. Bueno, yo quisiera tal vez retomar un poquitito lo que estábamos comentando acerca de estos ya 2 intentos de asesinato en cuestión de 60 días aproximadamente, ¿verdad? Y pensaba yo que, como usted decía también, apóstol, que definitivamente para nosotros es mucho más fácil dar por hecho, dar por entendido que hay alguien detrás de esto y que no es algo casual, accidental, ¿verdad? Entonces me llamaba la atención sobre todo al ver en la Biblia aquellos personajes que asesinaron para poder entronarse ellos en una posición de poder, desde luego, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, a un Abimelech en el libro de los Jueces, que mata a todos sus hermanos descendientes de Jerobaal para entronarse él como… Me llamó la atención también algo que el pastor Gilma recientemente nos enseñaba en la iglesia, cuando él decía cómo era el tiempo de los jueces, pero Abimelech, que hasta su nombre significa mi padre es un rey, ¿verdad? Él quiso ser rey antes de tiempo, ¿verdad? Vemos también a una Atalía
que también mata a toda la descendencia real para luego ella poder asumir la posición de autoridad y de poder en el caso del reino de Judá. Posteriormente vemos a un Herodes que se siente amenazado cuando unos magos de Oriente le dicen que ha nacido un rey en su territorio, y entonces él manda a asesinar a todos los niños de 2 años para abajo, ¿verdad? Entonces me llama la atención esto, desde luego de ninguna manera como tratando de hacer inclinar la balanza para uno u otro lado, sino solamente hacer notar que como que fuera una costumbre, no de ahora, ¿verdad?, sino todos aquellos, y pues es interesante los personajes que estaban detrás de estos asesinatos que mencionábamos en la Biblia, ¿verdad? Por una parte Abimelech, por otra parte vemos también a Atalía, que eran personajes siniestros, si podemos decir de alguna manera, ¿verdad? Y Herodes, ¿verdad? Entonces, que definitivamente creo que detrás de todo esto, repito, sin dar por sentado o señalar a alguien en particular, pero es muy fácil pensar que hay un personaje o un grupo de personajes siniestros detrás de todo esto que claramente nos dejan ver que quieren asumir el poder de una u otra forma, ¿verdad? Sí, gracias, hermano. Francamente, el poder detrás del trono, pero yo creo que aquí lo que está sucediendo, insisto, y hay que orar, ¿verdad?, porque no queremos ningún atentado contra nadie. No importa las inclinaciones políticas que tenga cada quien, pues no queremos que atenten contra Kamala, ni contra Biden, ni contra Donald Trump, ni contra nadie, pues no queremos eso. Oramos para que se conserve la paz, porque lo que pasa es que esa es una nación clave. Esa es una nación clave. Lo que pasa ahí, al final de cuentas, va a afectar a todo el mundo. Y la Biblia, allá en Jeremías 29:7, me parece, dice que oremos. Se llevaron a Babilonia, se le llevaron a la... no sé si es Jeremías 29:7, vamos a ver, permítame si lo busco yo. Si no, pues ustedes, como son concordancias andando, me ayudan, ¿verdad? No, aquí está 29:7, dice: procurad la paz de la ciudad a la cual os deporté y rogad por ella al Eterno, porque en su paz tendréis vosotros paz. O sea, hay otras versiones que dice: en su prosperidad vosotros tendréis prosperidad. Entonces oramos por la nación en donde estamos, Guatemala. Señor, por favor, bendice Guatemala y que la prosperidad venga sobre Guatemala, y en esa prosperidad, esa paz va a venir sobre nosotros también. Este país que estamos hablando, que es poderoso, lo bendecimos y decimos: Señor, bendice ese país. Hay tantos hermanos hispanoparlantes y hermanos en Cristo allá, y oramos por ellos. Pero entendemos al mismo tiempo, y no solo por ellos, oramos por México, por todo el mundo, y bendito sea el nombre del Señor. El Señor nos ha permitido tener iglesias en un montón de lugares por las cuales nos sentimos responsables orando por ellos. El asunto, al final de cuentas, es que lo que yo creo que se está dando es tratar de causar un caos por medio del asesinato de alguien, ¿verdad? Para polarizar. No tanto para llegar al poder, sino para polarizar. ¿Por qué razón? Porque tiene que venir un caos. ¿Para qué? Para que entonces el anticristo se presente como el salvador de la humanidad, y que entonces se cumpla lo que dice Daniel capítulo 9, verso 27, que hará un pacto con muchos y a la mitad de la semana lo va a cancelar y va a hacer cesar las ofrendas y todo lo que ya sabemos que en esa profecía de las 70 semanas de Daniel se dice. Es impresionante. Lo dice también Apocalipsis capítulo 6, ¿verdad? Que sale en un caballo blanco, paz, que sale venciendo y para vencer, pero no lleva arma ofensiva, porque lleva un arco pero no tiene flechas. Es como llevar una escopeta sin parque, ¿verdad? Sin balas, ¿verdad? Entonces porque ellos van a decir paz y seguridad. Y cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá destrucción repentina, mientras que a nosotros, Señor, nos dice que vayamos en pos de la paz y la santidad.
dice que sin paz y santidad nadie verá al Señor, pero aquí sería paz y seguridad, y ellos van a ver a su Señor, al anticristo. Nosotros paz y santidad, y vamos a ver a nuestro Señor, al verdadero Mesías. Que Dios nos ayude. Amén. A propósito del anticristo, preguntan a través de las redes sociales, ¿qué actitudes tendrá el anticristo a la luz de la palabra? Híjole, Padre Santo, yo creo que eso sería interminable, pero la Biblia dice, se le conoce como el hombre de pecado. ¿Ah? ¿Me imaginas? Ya solo eso ya es bastante. No es bueno, sí. También, es decir, que va a facilitar el pecado, ¿verdad? También dice que es el inicuo. E inicuo quiere decir sin ley. Eso es lo que quiere decir. Entonces, otra de las cosas que dice es que no respetará a Dios alguno. Al único, esto es bien interesante, porque dice que al único Dios que va a respetar es al Dios de las fortalezas. Y la palabra que se utiliza ahí es Alá. Wow. Sí, qué tremendo. Eso que tendría que ver con la religión. Tiene que ver mucho, porque si alguien es anticristiano es esa religión. Pero dice que no va a hacer caso de Dios alguno, sino que el Dios de las fortalezas, dice nuestras Biblias, ¿verdad? Y entonces la cosa se pone bien complicada. ¿Qué otra cosa? Dice que del amor de las mujeres no hará caso. Y aquí algunos han dicho que es tendiente a no ser normal, a no ser heterosexual, ¿verdad? Eso lo deja claro. Sí, porque dice del amor de las mujeres. Otra cosa también interesantísima es que dice que no tendrá respeto por el Dios de sus padres. Y dando a entender, pero ahí sí es el Dios de sus padres, dando a entender que el tipo va a ser de procedencia judía. Pero nadie va a saber que es de procedencia judía. Así como nadie sabía que Esther era judía. Nadie sabía que Esther era judía, hasta que Amán empezó a molestar y toda la cuestión. Entonces, es parte, pero hay otro montón de cosas. Se le llama el cuerno pequeño, se dice que habla cosas grandes. Es un cuerno pequeño, pero que habla blasfemias. Es otra cosa. Dice que habla blasfemias. Por eso nosotros vemos el espíritu del anticristo en acción. Eso que pasó en las Olimpiadas. Ese es un blasfemo, así, en donde quisieron insultar a propósito a la cristiandad, ¿verdad? Sí. Entonces, eso se puede ver y mucha gente ni caso le pone a eso, ¿verdad? Claro. Pero es una señal que Dios la dejó. Absolutamente. Una pregunta más que creo que nos estaría dando espacio, pero un comentario acá, por favor, pastor. Muchas gracias. Sí, tal vez pensando siempre en las actitudes del anticristo, cuando vemos la descripción en Apocalipsis 13, dice que es semejante a un cordero, pero habla como dragón. Sí, señor. Es decir, va a dar la apariencia de ser un personaje apacible, bondadoso, inofensivo, pero de su boca van a salir una serie de blasfemias y una serie de cosas que es todo lo contrario a lo que su apariencia física va a dar lugar a pensar, ¿verdad? Es impresionante. No se lo esperaban. Sí, no se lo esperaban, pero de él va a salir cualquier tipo de cuestiones, ¿verdad? Gracias. Malas. Nos queda poquísimo tiempo, apóstol, pero nos gustaría responder por lo menos a una pregunta más. Aquí se las presento. ¿Se manifestará el anticristo en los 7 escenarios también? Sí, absolutamente. Él tiene que participar. En Babilonia, de plano. Sí. En la iglesia también, porque él dice que quiere sentar en el templo de Dios, proclamándose como Dios. Y el templo de Dios en este momento es la iglesia, ¿verdad? Somos cada uno en lo particular. En cada uno de los escenarios tiene que manifestarse también. Entonces, tendríamos nosotros, no sé cómo vamos de tiempo. Estamos por terminar. Estamos, híjole, Padre Santo. Entonces, yo creo que debemos de pues prepararnos, rendirnos delante del Señor, suplicarle que nos enamoremos más de Él y que seamos limpiados por su palabra, por su espíritu, y no solo eso, sino que podamos suplicarle por nuestras familias, aquellos que aún no han venido al conocimiento, basados en la promesa que serás salvo tú y toda tu casa. Que Dios nos ayude
en el nombre de Jesús. No sé si quieren decir algo más, pero Me pues yo te gustaría, devuelvo el si se tiempo a puede. ti. Claro, apóstol, si se pueden despedir brevemente, pastores, ya que tenemos un minutico aún. Gracias y muy agradecido con usted, apóstol, por habernos dado la oportunidad. Ha sido un verdadero privilegio. Gracias, Pastor Willy. Igualmente, pues, muy honroso privilegio, amado apóstol. Gracias, ha sido una bendición y, como siempre, seguimos aprendiendo. Amén. Cada día. Pastor Marco Vinicio. Amén, muchas gracias nuevamente también a nuestro apóstol por la invitación, y creo que tal vez una de las cosas que, bueno, cuando uno escucha todo esto, no deja de surgir la pregunta, ¿y qué hacemos, verdad? Pero creo que debemos recordar lo que dice el apóstol Pedro en su epístola, y que nuestro apóstol nos ha enseñado y nos ha enfatizado en varias ocasiones: poned vuestra esperanza completamente en la gracia. Definitivamente no es por nuestros propios medios que vamos a poder escapar de las cosas que vendrán, sino es únicamente por la gracia de Dios. Pero esa gracia Él se la da a los humildes, ¿verdad? Al altivo lo ve de lejos. Así que tal vez es más bien una especie de exhortación, no solo para los que nos escuchan, sino para nosotros mismos, ¿verdad? A que el Señor nos ayude también para ser humildes y poder ser receptores de esa gracia por medio de la cual podremos escapar de las cosas que vienen sobre la tierra. Amén, sí, amén. Pues que Dios nos ayude y nos vemos el otro domingo, ¿verdad? Si el Señor lo permite. Te devuelvo el micrófono. En las hermana. próximas horas nuestro apóstol decidirá si será en vivo, si será en diferido, pero ustedes sigan atentos al reloj de Dios. 9 de la noche, hora de Centroamérica. Nos encontramos una vez más con ayuda de Dios. Hasta pronto. Esto fue El Reloj de Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema TV y Ministerio Ebenecer.